Imagina una fotografía descolorida, casi olvidada en los archivos polvorientos de la historia. En ella, soldados cubiertos de escarcha observan un horizonte blanco infinito. Sus rostros están congelados en una expresión que va más allá del miedo. Es la mirada de quienes enfrentan no solo al enemigo, sino a la propia furia del planeta. Esta no es una imagen de las playas de Normandía, ni de las ruinas de Stalingrado. Es algo mucho más escalofriante, mucho más desconocido. Bienvenidos al frente ártico, donde la guerra se libró en el infierno congelado del extremo norte, un campo de batalla tan brutal que fue deliberadamente borrado de la memoria colectiva. Hoy revelaremos la historia que los libros de texto omitieron. Una batalla donde las temperaturas descendían a menos 50 grados centígrados, donde los rifles se congelaban en manos de los soldados, donde el enemigo invisible del frío ártico mataba más rápido que cualquier bala. Esta es la historia de hombres que lucharon en la oscuridad polar absoluta durante meses, en un teatro de guerra tan estratégicamente vital que determinó el curso de la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, permanece envuelto en las sombras del olvido. ¿Por qué esta historia fue suprimida? ¿Qué secretos guardaba el Ártico que resultaban tan incómodos para las narrativas oficiales de la posguerra? Durante los próximos minutos, descubriremos juntos un capítulo oculto que cambiará para siempre tu comprensión del conflicto más devastador de la historia humana. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, nuestras mentes conjuran inmediatamente imágenes familiares: los desembarcos del día D, los tanques rugiendo a través de las estepas rusas, los bombardeos sobre Londres, las batallas del Pacífico. Pero existe un frente fantasma, una guerra dentro de la guerra, que se desarrolló en el lugar más inhóspito e implacable de la Tierra, el Círculo Polar Ártico. Mientras millones de soldados combatían en Europa Occidental y en el Frente Oriental, decenas de miles de hombres libraban una batalla diferente en el extremo septentrional del mundo. Desde la península de Kola en el oeste hasta el estrecho de Bering en el este, desde el norte de Noruega hasta las costas de Groenlandia, se desarrolló un conflicto que combinaba guerra convencional con una lucha desesperada por la supervivencia contra uno de los ambientes más hostiles conocidos por la humanidad. Esta no era una guerra de grandes avances territoriales o batallas masivas que involucraran millones de soldados. Era algo completamente diferente. Una guerra de recursos, de rutas marítimas vitales, de posiciones estratégicas que controlaban el acceso a materiales cruciales, sin los cuales ningún bando podría continuar la guerra. Era una guerra donde una sola noche, expuesto a los elementos, significaba una muerte segura, donde las heridas que en otros frentes serían menores, aquí se convertían en sentencias de muerte por hipotermia o gangrena congelada. La importancia estratégica del Ártico no puede ser subestimada. Para la Alemania nazi, capturar las minas de níquel de Petsamo en Finlandia y cortar la ruta de suministro aliada a través del Ártico hacia la Unión Soviética era absolutamente crítico. El níquel era esencial para la producción de acero blindado para tanques y submarinos. Sin él, la máquina de guerra alemana se detendría. Para los aliados, mantener abiertas las rutas de los convoyes árticos significaba la diferencia entre la supervivencia y el colapso de la Unión Soviética, que desesperadamente necesitaba tanques, aviones, municiones y suministros médicos. Y sin embargo, este frente permanece ausente de la narrativa popular. ¿Por qué? Quizás porque las historias que emergieron del Ártico eran demasiado brutales, demasiado desesperadas. Quizás porque los gobiernos de posguerra prefirieron enterrar las historias de operaciones que costaron miles de vidas por territorios que parecían carecer de valor. O tal vez porque los supervivientes mismos eligieron el silencio, incapaces de encontrar palabras para describir lo que habían experimentado en ese infierno helado. Pero cada historia olvidada merece ser contada.
cada sacrificio merece ser recordado, y las lecciones del Frente Ártico resuenan hoy con una urgencia renovada, mientras el calentamiento global abre nuevas rutas y recursos en el Ártico, y las potencias mundiales, una vez más, miran hacia el norte con ambiciones estratégicas. Para entender verdaderamente el Frente Ártico, debemos primero comprender el ambiente en sí. Este no era simplemente un clima frío, era un mundo completamente alienígena, hostil a la vida humana de formas que desafían la imaginación de quienes nunca lo han experimentado. Las temperaturas en el Ártico durante el invierno regularmente caían por debajo de menos 40 grados centígrados, y en las noches más frías alcanzaban menos 50 o incluso menos 60 grados. A estas temperaturas, la piel desnuda se congela en segundos. La respiración se convierte en cristales de hielo que cortan los pulmones. El metal se vuelve quebradizo como el vidrio y se rompe sin advertencia. Los lubricantes se solidifican, haciendo que las armas y maquinaria fallen. Pero las temperaturas extremas eran solo el comienzo. El Ártico lanza contra sus habitantes una combinación mortal de condiciones que, trabajando juntas, crean un ambiente de supervivencia casi imposible. Las tormentas de nieve, llamadas purga por los rusos, podían surgir sin advertencia, reduciendo la visibilidad a menos de 1 metro y creando vientos que alcanzaban velocidades de más de 100 kilómetros por hora. Soldados que quedaban separados de sus unidades durante estas tormentas tenían escasas posibilidades de sobrevivir. Muchos fueron encontrados congelados a apenas metros de sus refugios, desorientados por la tormenta blanca que los rodeaba. La oscuridad polar presentaba otro desafío psicológico y táctico devastador. Durante los meses de invierno en el extremo norte, el sol no sale en absoluto. Los soldados vivían, luchaban y morían en una noche perpetua que duraba meses. Esta oscuridad constante no solo dificultaba las operaciones militares, sino que también causaba estragos en la salud mental de los hombres. Los registros médicos de ambos bandos documentan epidemias de depresión severa, paranoia y lo que los médicos alemanes llamaron Polarkoller o locura polar, un estado de psicosis inducido por el confinamiento prolongado en la oscuridad y el frío extremo. Un soldado alemán de la 6ª División de Montaña escribió en su diario: «No es la guerra lo que nos está matando, es este lugar, este frío que penetra hasta tus huesos, hasta tu alma. Sueño con el sol, con el calor, con simplemente sentir mis dedos otra vez. Los rusos disparan, sí, pero el frío nunca se detiene, nunca descansa, nunca perdona». El congelamiento era omnipresente y devastador. A diferencia de las heridas de bala o metralla, que los soldados podían comprender y para las cuales existían protocolos médicos establecidos, el congelamiento era insidioso y progresivo. Comenzaba con entumecimiento, seguido de dolor intenso, a medida que los tejidos se congelaban literalmente. La piel se volvía cerosa y blanca, luego grisácea y finalmente negra, mientras el tejido moría. Las amputaciones eran comunes, realizadas frecuentemente en condiciones de campo sin anestesia adecuada, con cirujanos trabajando en tiendas apenas más cálidas que el exterior. Los registros médicos soviéticos de la península de Kola muestran que durante el invierno de 1941 a 1942, las bajas por congelamiento superaron a las bajas de combate en una proporción de 3-1. Decenas de miles de soldados perdieron dedos, manos, pies o extremidades enteras. Miles más murieron simplemente porque sus cuerpos no pudieron mantener la temperatura central necesaria para la vida. Pero quizás el aspecto más aterrador del ambiente ártico era su capacidad para convertir las tareas más simples en desafíos épicos de supervivencia. Comer requería primero descongelar la comida, que llegaba congelada sólida y permanecía así. Dormir significaba arriesgarse a no despertar jamás, ya que el cuerpo humano
no puede mantener su temperatura durante el sueño en tales condiciones sin calor externo adecuado. Incluso las funciones corporales básicas se convertían en ordalías peligrosas que requerían desnudar parcialmente el cuerpo en temperaturas letales. El terreno mismo era traicionero de maneras que los soldados entrenados en Europa nunca habían imaginado. La nieve podía acumularse en ventisqueros de 10 metros de altura, enterrando vivos a hombres y vehículos enteros. El hielo marino, aparentemente sólido, podía romperse sin advertencia, sumergiendo a los soldados en agua a temperaturas bajo cero, lo que significaba muerte por hipotermia en menos de 5 minutos. Los lagos congelados se convertían en autopistas para movimientos de tropas, pero también en trampas mortales, donde el hielo más delgado ocultado por nieve podía ceder. La tundra ártica en verano presentaba sus propios horrores únicos. El deshielo convertía la superficie en un pantano casi intransitable, llamado muskeg, donde hombres y vehículos se hundían hasta las rodillas o más profundo. Millones de mosquitos y moscas mordedoras emergían en nubes tan densas que los soldados reportaron no poder respirar sin inhalarlos. Algunos hombres desarrollaron infecciones graves por las innumerables picaduras que cubrían cada centímetro de piel expuesta. Un teniente soviético escribió sobre el verano ártico: «Preferimos el invierno. Al menos entonces solo teníamos que luchar contra el frío y los alemanes. En verano, los insectos te enloquecen. He visto hombres golpearse a sí mismos hasta sangrar, tratando de espantar las nubes de mosquitos. El zumbido constante, las picaduras incesantes, nunca cesa. Algunos hombres simplemente se rompen». Este era el campo de batalla, no simplemente un lugar frío, sino un ambiente fundamentalmente hostil a la vida humana, un lugar donde la naturaleza misma era un enemigo tan mortal como cualquier soldado enemigo. Y en este infierno congelado, hombres de múltiples naciones libraron una guerra que fue tan crucial como cualquier otra en determinar el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Pero la guerra en el Ártico no era solo una cuestión de sobrevivir al ambiente. Requería formas completamente nuevas de hacer la guerra, equipamiento especializado, tácticas innovadoras y una adaptación constante a condiciones que ningún manual militar había contemplado adecuadamente. Comencemos con el equipamiento. Los uniformes estándar emitidos a los soldados alemanes y soviéticos al comienzo de la guerra eran completamente inadecuados para las condiciones árticas. Los alemanes, con su confianza característica en una victoria rápida, enviaron inicialmente a sus tropas del norte con el mismo equipamiento usado en Polonia y Francia. El resultado fue catastrófico. Durante el primer invierno, miles de soldados alemanes sufrieron congelamiento severo simplemente porque sus uniformes y botas no proporcionaban protección suficiente. Las botas de cuero estándar alemanas se congelaban rígidas como el hierro, cortando la circulación y garantizando el congelamiento. Los alemanes aprendieron esta lección dolorosamente y eventualmente desarrollaron el Kalte Schutzausrüstung, o equipamiento de protección contra el frío, que incluía capas múltiples de ropa aislante, botas de fieltro llamadas Filzstiefel y cubiertas de nieve blancas para camuflaje. Pero este equipamiento llegó demasiado tarde para muchos y nunca estuvo disponible en cantidades suficientes. Los soviéticos, con más experiencia en 1900 condiciones árticas de sus propias poblaciones del norte, estaban mejor preparados, pero aún enfrentaban desafíos masivos. Desarrollaron el Shapka-Ushanka, el icónico sombrero de piel con orejeras, y Valenki, botas de fieltro tradicionales rusas que proporcionaban un aislamiento excepcional. Los esquís se convirtieron en equipamiento estándar para las tropas soviéticas del norte, permitiéndoles movilidad sobre la nieve profunda que los alemanes, sin entrenamiento de esquí adecuado, no podían igualar. Pero incluso con el mejor equipamiento, las armas y maquinaria presentaban problemas casi insolubles. Los rifles automáticos se congelaban regularmente,
con lubricantes solidificándose en sus mecanismos. Los soldados aprendieron a limpiar meticulosamente todo el lubricante de sus armas y operarlas completamente secas, o a usar lubricantes especiales de baja temperatura que rara vez estaban disponibles. Aún así, las armas fallaban constantemente en el momento crítico. Los tanques y vehículos eran aún más problemáticos. Los motores se negaban a arrancar en el frío extremo a menos que se mantuvieran calientes constantemente, requiriendo que los motores funcionaran continuamente o que se encendieran pequeños fuegos debajo de ellos antes de intentar arrancar. Las orugas de los tanques se congelaban al suelo durante la noche. El combustible se espesaba o se congelaba. Las baterías perdían la mayor parte de su capacidad en el frío. Los sistemas hidráulicos fallaban. Un tanque que podía funcionar perfectamente en Francia podía convertirse en un montón de metal inútil en el Ártico. Las tácticas también tuvieron que evolucionar radicalmente. Las formaciones de infantería estándar no funcionaban en nieve profunda. Los soldados se agotaban rápidamente, tratando de avanzar a través de ventisqueros. Las líneas de trincheras tradicionales eran imposibles de cavar en suelo permanentemente congelado. En su lugar, se construían fortificaciones sobre el suelo usando bloques de nieve compactada y hielo, creando estructuras que, irónicamente, proporcionaban un aislamiento excelente cuando se construían correctamente. El combate en sí era radicalmente diferente. Los ataques eran típicamente asuntos de pequeñas unidades, debido a las dificultades de movimiento. Las patrullas de reconocimiento podían tomar días para viajar distancias que en terreno normal requerirían horas. La comunicación por radio era errática debido al clima extremo y la aurora boreal que interfería con las transmisiones. Las líneas telefónicas se congelaban y rompían constantemente. Un aspecto particularmente único de la guerra ártica era el uso de esquís para la movilidad. Los soviéticos, aprovechando la tradición de esquí de su población nórdica, formaron batallones enteros de esquiadores que podían moverse rápidamente sobre nieve, donde otros soldados quedaban inmovilizados. Estos batallones de esquí realizaron incursiones audaces detrás de las líneas alemanas, aprovechando su movilidad superior para atacar puestos de suministro y posiciones de artillería antes de desaparecer en el paisaje nevado. Los alemanes intentaron formar sus propias unidades de esquí, pero carecían de la experiencia profunda de los soviéticos. Un comandante alemán escribió en frustración: «Nuestros hombres pueden aprender a esquiar técnicamente, pero los rusos nacieron con esquís en los pies. Se mueven a través de este terreno como fantasmas, mientras nosotros nos esforzamos como niños». La logística en el Ártico era una pesadilla que nunca terminaba. Cada bala, cada ración de comida, cada pieza de ropa tenía que transportarse a través de centenares o miles de kilómetros de terreno casi intransitable. Las carreteras eran prácticamente inexistentes, los ferrocarriles eran vulnerables al sabotaje y al clima extremo. El transporte aéreo era peligroso y poco fiable, debido a las tormentas frecuentes y la falta de instalaciones adecuadas. Los convoyes de suministro se convertían en expediciones épicas de supervivencia. Los convoyes que debían tomar días se extendían a semanas cuando las tormentas los detenían. Los conductores de camiones desarrollaron técnicas especiales para operar en el Ártico, aprendiendo a leer los signos de vientos cambiantes que advertían de tormentas inminentes, a encontrar caminos a través del terreno, aparentemente sin rasgos distintivos, a mantener sus vehículos funcionando en condiciones que matarían motores ordinarios. Las operaciones médicas en el Ártico eran particularmente desafiantes. Los hospitales de campaña operaban en tiendas apenas más cálidas que el exterior. Los cirujanos trabajaban con dedos entumecidos por el frío. Los medicamentos se congelaban y perdían efectividad. El transporte de heridos a instalaciones médicas adecuadas podía tomar días, durante los cuales muchos morían de hipotermia o shock
incluso si sus heridas originales no eran mortales. Un médico soviético del 14º Ejército recordó: «Operábamos en condiciones que habrían sido consideradas imposibles en cualquier otro lugar. La sangre se congelaba en nuestros instrumentos. Teníamos que trabajar rápido, tan rápido, porque los pacientes literalmente se congelaban en la mesa de operaciones. Perdimos a muchos, tantos, no por sus heridas, sino porque simplemente no pudimos mantenerlos calientes el tiempo suficiente». Esta era la realidad de la guerra ártica, una lucha constante no solo contra el enemigo humano, sino contra un ambiente que intentaba matar a todos por igual. Era una guerra de innovación desesperada, de improvisación constante, de hombres que constantemente empujaban los límites de lo que el cuerpo y la mente humanos podían soportar. ¿Pero por qué? ¿Por qué librar una guerra tan costosa en un lugar tan inhóspito? Para entender esto, debemos examinar las razones estratégicas que hicieron del Ártico un campo de batalla crucial en la Segunda Guerra Mundial. El Ártico no era simplemente un terreno difícil que resulta ser un campo de batalla. Era un objetivo estratégico de importancia crítica para ambos bandos, un lugar donde recursos vitales, rutas de suministro cruciales y posiciones estratégicas se combinaban para hacer que su control fuera potencialmente decisivo para el resultado de toda la guerra. Primero y más importante estaban los recursos. El Ártico contenía depósitos de minerales esenciales para la producción de guerra que no podían obtenerse fácilmente en otros lugares. El más crítico de estos era el níquel, un componente esencial en la producción de acero blindado y acero para cañones. Sin níquel, los tanques y la artillería no podían fabricarse con los estándares necesarios para la guerra moderna. Las minas de Petsamo, en la frontera entre Finlandia y Noruega, cerca del puerto de Kirkenes, eran la fuente de níquel más importante de Europa. Antes de la guerra, estas minas proporcionaban aproximadamente el 90% del níquel utilizado por Alemania. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, una de las primeras prioridades fue asegurar estas minas y el puerto de Murmansk, a través del cual los soviéticos podían potencialmente exportar el níquel a los aliados. La captura de Murmansk y Petsamo fue confiada al ejército noruego de montaña alemán, comandado por el general Eduard Dietl. Este ejército incluía la élite Sexta División de Montaña, tropas especializadas entrenadas para combate alpino, pero completamente no preparadas para las condiciones árticas que enfrentarían. Su objetivo era avanzar hacia el este, desde el norte de Noruega, capturar Murmansk y cortar la única ruta de suministro marítimo que permanecería abierta para la Unión Soviética durante todo el año. Pero los alemanes encontraron resistencia feroz del 14º Ejército Soviético, apoyado por la Flota del Norte. El avance alemán se estancó a menos de 50 kilómetros de Murmansk, comenzando un estancamiento que duraría años. Ambos lados se atrincheraron en posiciones fortificadas, y la línea del frente apenas se movió durante el resto de la guerra. Este aparente estancamiento oculta su verdadera importancia. Al mantener Murmansk abierto, la Unión Soviética conservó su único puerto de agua cálida en el Ártico, accesible durante todo el año. Esto significaba que los convoyes árticos, los convoyes navales aliados que transportaban suministros vitales de Gran Bretaña e Islandia a Rusia, podían continuar operando. Los convoyes árticos merecen especial atención porque representaron algunas de las operaciones navales más peligrosas de toda la guerra. Estos convoyes transportaban tanques, aviones, municiones, comida y suministros médicos que la Unión Soviética necesitaba desesperadamente, mientras luchaba por su supervivencia contra la invasión alemana. Sin estos suministros, muchos historiadores creen que la Unión Soviética podría haber colapsado. El viaje de estos convoyes era un descenso al infierno. Navegando desde Escocia o Islandia hasta Murmansk o Arcángel,
Los barcos enfrentaban no solo el ataque constante de submarinos alemanes, buques de superficie y bombarderos Luftwaffe basados en Noruega, sino también las condiciones más brutales que el mar podía ofrecer. Las olas en el mar de Barents podían alcanzar alturas de más de 20 metros. El hielo marino se acumulaba en los barcos, haciéndolos peligrosamente pesados y amenazando con voltearlos. Las temperaturas eran tan frías que los marineros que caían al agua morían en menos de 2 minutos. El convoy PQ-17, que zarpó en junio de 1942, ejemplifica los peligros. De 35 barcos mercantes que salieron de Islandia, solo 11 llegaron a puerto soviético. 24 barcos fueron hundidos por submarinos y aviones alemanes, llevando consigo 430 tanques, 210 aviones, 3.350 vehículos y casi 100.000 toneladas de carga general al fondo del mar. Más de 150 marineros murieron. Sin embargo, los convoyes continuaron porque no había alternativa. La ruta del Pacífico a través de Vladivostok era demasiado larga y requería la cooperación japonesa, que era imposible después de Pearl Harbor. La ruta del Golfo Pérsico a través de Irán era tortuosamente lenta y limitada en capacidad. El Ártico, a pesar de sus peligros, era la arteria de suministro más directa y rápida. Los alemanes lo entendían perfectamente. Por eso estacionaron algunos de sus buques de guerra más poderosos en Noruega, específicamente para atacar estos convoyes. El acorazado Tirpitz, buque hermano del famoso Bismarck, pasó gran parte de la guerra en fiordos noruegos, representando una amenaza tal que obligó a los aliados a desviar recursos masivos para neutralizarlo. Finalmente, fue hundido en noviembre de 1944 por bombarderos británicos Lancaster usando bombas masivas Tallboy. Pero la importancia estratégica del Ártico iba más allá de recursos y convoyes. El Ártico también era crucial para el control del clima y la información meteorológica, un aspecto de la guerra raramente discutido, pero de importancia crítica. Las estaciones meteorológicas en el Ártico podían predecir los patrones climáticos que afectarían a Europa hasta una semana antes. Este conocimiento era invaluable para planificar operaciones militares. Los alemanes establecieron estaciones meteorológicas secretas en lugares remotos, como Spitsbergen, Groenlandia Oriental y Jan Mayen, operadas por pequeños equipos de meteorólogos y personal de radio que vivían en aislamiento extremo, constantemente en riesgo de ser descubiertos por patrullas aliadas. Una de estas estaciones, Operación Haudegen, operó en Nordaustlandet, en el archipiélago de Svalbard durante toda la guerra. Sus 11 miembros fueron los últimos soldados alemanes en rendirse, no entregándose hasta septiembre de 1945, 4 meses después del fin oficial de la guerra en Europa, simplemente porque nadie sabía que estaban allí. Los aliados también operaban estaciones meteorológicas, y ambos bandos realizaban incursiones para destruir las estaciones enemigas. Estas operaciones raramente aparecen en las historias de la guerra, pero eran cruciales. El conocimiento meteorológico preciso ayudó a planificar operaciones como el Día D. Los aliados sabían que habría una ventana breve de buen tiempo, mientras que los alemanes, sin acceso a datos meteorológicos del Atlántico Norte, no predijeron correctamente las condiciones. Finalmente, el Ártico también tenía importancia como ruta de vuelo potencial para bombarderos, y más tarde, como lugar de bases para aviones de reconocimiento. Groenlandia y las islas Aleutianas se convirtieron en puntos de trasiego para aviones aliados, volando de América del Norte a Europa y Asia. Los alemanes nunca pudieron establecer efectivamente una presencia en estas áreas, limitando su capacidad para interrumpir estas rutas. Todo esto hace evidente por qué el Ártico no era simplemente un frente secundario o una distracción de las batallas reales.
Era un teatro de guerra donde se tomaban decisiones estratégicas con implicaciones globales. Controlar el Ártico significaba controlar recursos, rutas de suministro y capacidades de inteligencia que podían cambiar el curso de campañas enteras miles de kilómetros al sur. Y sin embargo, esta guerra crucial se libró en condiciones que desafiaban no solo la capacidad militar, sino la resistencia humana fundamental. Los hombres que lucharon allí enfrentaron desafíos que aquellos en otros frentes no podían imaginar. En medio de esta guerra de recursos y estrategia, eran los seres humanos individuales quienes sufrían, perseveraban y ocasionalmente realizaban actos de heroísmo extraordinario que desafían la comprensión. Las historias de estos hombres, en gran parte olvidadas, merecen ser recordadas. Consideremos la historia del cabo finlandés Simo Häyhä, conocido como la Muerte Blanca. Durante la Guerra de Invierno entre Finlandia y la Unión Soviética de 1939 a 1940, Häyhä, operando en temperaturas que alcanzaban menos 40 grados, acreditó más de 500 muertes confirmadas como francotirador en menos de 100 días de combate. Usaba un rifle sin mira telescópica porque entendía que el reflejo en la lente podía delatar su posición. Para evitar que su aliento lo revelara en el aire frío, mantenía nieve en su boca para enfriar su aliento. Se vestía completamente de blanco y permanecía inmóvil durante horas en nieve profunda, esperando el momento perfecto. En marzo de 1940, fue alcanzado en 1900 la cara por una bala explosiva soviética que le destrozó la mandíbula. Contra todas las probabilidades, sobrevivió, despertando del coma el día que se firmó el armisticio. Vivió hasta 2002, alcanzando los 96 años, un testimonio de la extraordinaria resistencia de quienes lucharon en el Ártico. La historia de Häyhä ejemplifica el tipo de combate individual que caracterizaba gran parte de la guerra ártica. A diferencia de las grandes batallas de tanques o los asaltos masivos de infantería de otros frentes, la guerra en el norte frecuentemente se reducía a pequeños grupos o individuos realizando misiones de patrulla, reconocimiento y emboscada. El ambiente mismo hacía imposibles las concentraciones masivas de tropas, distribuyendo la guerra en innumerables encuentros pequeños, cada uno tan mortal como cualquier batalla mayor. Las unidades especializadas desarrolladas para combate ártico también merecen reconocimiento. La Brigada de Paracaidistas Séptima Alemana, bajo el mando del general Eduard Dietl, se especializó en operaciones de montaña árticas. Aunque técnicamente designados como tropas de montaña, estos hombres eran esencialmente la primera unidad de combate ártico especializada de Alemania. Desarrollaron tácticas para operar en frío extremo, incluyendo técnicas de supervivencia en hielo y nieve, construcción de refugios de emergencia y combate en condiciones de blizzard. Del lado soviético, el 14º Ejército incluía varias brigadas de rifles de esquí compuestas en gran parte por hombres del norte de Rusia, Finlandia soviética y las repúblicas árticas. Estos hombres, acostumbrados desde la infancia a condiciones árticas, eran combatientes formidables en su ambiente nativo. Un comandante alemán describió enfrentamientos con estos soldados. Aparecen de la nada, fantasmas blancos en el paisaje nevado. Atacan con velocidad y ferocidad. Luego desaparecen antes de que podamos responder efectivamente. Es como luchar contra el propio invierno. La innovación médica en el Ártico también merece mención. Los médicos que servían en el norte tuvieron que desarrollar nuevos tratamientos para condiciones que raramente se encontraban en otros lugares. El tratamiento del congelamiento evolucionó significativamente durante la guerra. Inicialmente, el protocolo estándar era calentar rápidamente el tejido congelado, pero esto frecuentemente causaba más daño.
Los médicos árticos descubrieron que un descongelamiento lento y gradual mejoraba significativamente los resultados. El doctor Boris Koklov, cirujano jefe del 14º Ejército Soviético, desarrolló técnicas quirúrgicas específicas para tratar heridas en condiciones de frío extremo. Descubrió que ciertas heridas que serían fatales en climas normales podían sobrevivirse en el Ártico, porque el frío extremo ralentizaba el sangrado y la infección. Sin embargo, también documentó que las heridas menores que en otros lugares sanarían fácilmente se convertían en crisis médicas cuando se combinaban con hipotermia. Su trabajo pionero sobre la interacción entre trauma y temperatura extrema salvó miles de vidas y estableció protocolos que todavía se usan en medicina de emergencia en climas fríos. La ingenuidad individual también brillaba en momentos de crisis. Hay registros de soldados que, cuando sus refugios fueron destruidos por bombardeos o tormentas, excavaron túneles en ventisqueros de nieve, creando refugios de emergencia que los mantuvieron vivos durante días hasta que pudieron ser rescatados. Un grupo de soldados alemanes, aislados detrás de líneas soviéticas durante 3 semanas en el invierno de 1942, sobrevivió cazando renos con rifles improvisados hechos de partes de armas dañadas y usando las pieles de los animales para suplementar su ropa inadecuada. El submarinista soviético Alexander Marinesko se convirtió en una leyenda por sus operaciones en el Báltico y el Ártico. En enero de 1945, hundió el Wilhelm Gustloff, un transporte alemán que llevaba más de 10.000 personas, en lo que fue el peor desastre marítimo de la historia. Aunque controversial por el número de civiles a bordo, el barco transportaba principalmente personal militar y equipo. Marinesko operaba en condiciones donde el mar se congelaba alrededor de su submarino, donde emerger a la superficie significaba enfrentar témpanos de hielo que podían aplastar el casco, y donde cada misión era potencialmente suicida. Las historias de supervivencia son igualmente notables. El convoy PQ-17, mencionado anteriormente, produjo innumerables relatos de supervivencia heroica. Cuando el carguero estadounidense SS Carlton fue torpedeado, su tripulación pasó 36 horas en botes salvavidas en el mar de Barents antes de ser rescatados. Varios hombres murieron de hipotermia durante ese tiempo, pero los sobrevivientes mantuvieron a los demás despiertos por la fuerza, sabiendo que dormirse en esas condiciones significaba muerte segura. Uno de los sobrevivientes, el fogonero James North, describió la experiencia. El frío era como nada que hubiera sentido antes. Entraba por tus huesos, por tu alma. Los muchachos que se durmieron nunca despertaron. Simplemente se deslizaron hacia la muerte tan silenciosamente como una exhalación. Nos gritábamos unos a otros, nos golpeábamos, cualquier cosa para mantenernos despiertos, para mantener la sangre circulando. La resistencia psicológica requerida para operar en el Ártico no puede ser subestimada. Los soldados no solo enfrentaban el peligro constante de combate y los rigores físicos del ambiente, sino también el aislamiento psicológico profundo. Las unidades podían pasar semanas o meses sin contacto con el mundo exterior, sin noticias de casa, sin conocimiento de cómo progresaba la guerra más allá de su pequeño sector. La oscuridad invernal perpetua amplificaba este aislamiento, creando una sensación de estar completamente desconectado del resto de la humanidad. Los registros médicos y diarios personales de ambos bandos documentan una alta incidencia de lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático, depresión severa y trastornos de ansiedad. Algunos hombres simplemente se quebraban psicológicamente, incapaces de funcionar más. En el lado alemán, estos casos frecuentemente resultaban en ejecuciones por cobardía, una práctica brutal que no reconocía la verdadera naturaleza del colapso psicológico inducido por el trauma y el ambiente extremo. Los soviéticos, aunque también duros con la deserción,
tendían a reasignar a hombres psicológicamente rotos a tareas de retaguardia cuando era posible. Pero junto a estas historias de sufrimiento, había actos extraordinarios de humanidad. Hay múltiples relatos documentados de soldados de bandos opuestos, ayudándose mutuamente cuando el frío común representaba una amenaza mayor que el enemigo humano. Un relato alemán describe cómo una patrulla encontró a 2 soldados soviéticos congelándose en un refugio de nieve, después de que una tormenta los separara de su unidad. Los alemanes los llevaron a su propio puesto, los calentaron y alimentaron, luego los liberaron con direcciones a las líneas soviéticas. El comandante alemán escribió: «En este lugar, el verdadero enemigo es el frío. No podíamos simplemente dejarlos morir así». Historias similares existen del lado soviético. Un soldado soviético recordó encontrar a un soldado alemán gravemente herido y medio congelado. A pesar de las órdenes estrictas contra ayudar al enemigo, el soldado soviético lo arrastró de vuelta a un puesto médico alemán cercano bajo bandera de tregua improvisada. «Era solo un muchacho», explicó más tarde. «Probablemente ni siquiera 20 años. Pensé en mi propio hermano. No podía dejarlo morir solo en el hielo». Estas historias de humanidad compartida en medio de la brutalidad son recordatorios poderosos de que incluso en las circunstancias más desesperadas, la decencia humana básica podía sobrevivir. El Ártico, en su indiferencia absoluta a la política, nacionalidad o ideología, a veces forzaba a los combatientes a reconocer su humanidad compartida contra un enemigo mayor que cualquier conflicto humano. El costo humano del frente ártico fue devastador de maneras que van más allá de simples números de bajas. Decenas de miles murieron directamente en combate. Decenas de miles más murieron de hipotermia, congelamiento, enfermedad y accidentes relacionados con el clima. Pero los números no cuentan la historia completa. Los sobrevivientes del frente ártico llevaron las cicatrices, tanto físicas como psicológicas, por el resto de sus vidas. Las amputaciones por congelamiento dejaron a miles de hombres permanentemente discapacitados. Las enfermedades respiratorias, crónicas de respirar aire extremadamente frío, afectaron a innumerables veteranos. El trastorno de estrés postraumático, aunque no diagnosticado formalmente en ese tiempo, atormentó a los sobrevivientes durante décadas. Un veterano soviético, entrevistado en 1985, 40 años después del fin de la guerra, describió pesadillas recurrentes. «Todavía sueño con el frío. Despierto sintiendo que estoy congelándome, aunque esté en una cama caliente en un apartamento calefaccionado. El frío de ese lugar nunca te deja realmente. Se queda contigo, en algún lugar profundo dentro». El legado del frente ártico se extendió más allá de los individuos que lucharon allí. Las lecciones aprendidas en ese teatro de guerra influyeron en el desarrollo militar y la doctrina estratégica durante décadas después. La experiencia de la guerra ártica llevó directamente al desarrollo de equipamiento y ropa especializados para climas fríos que todavía se usan hoy. Los militares modernos de países con climas fríos, particularmente Noruega, Finlandia, Rusia, Canadá y Estados Unidos, todos incorporan lecciones aprendidas del frente ártico en su entrenamiento y equipamiento. Las unidades militares especializadas en combate ártico y de invierno son descendientes directas de las unidades que lucharon en el norte durante la Segunda Guerra Mundial. Los Navy SEALs estadounidenses, las Fuerzas Especiales canadienses, las tropas árticas noruegas y los Spetsnaz rusos, todos entrenan específicamente para operaciones en ambientes árticos, usando tácticas y técnicas refinadas durante esa guerra olvidada. La importancia de la logística en terreno extremo, dolorosamente aprendida en el Ártico, influyó en la planificación militar de la Guerra Fría. Cuando las potencias de la OTAN y el Pacto de Varsovia contemplaban la guerra en el norte de Europa, las experiencias del frente ártico
informaban su planificación. La comprensión de que en ambiente extremo, la logística no es solo importante, sino absolutamente crítica para la supervivencia, cambió cómo los militares planificaban operaciones. La medicina de emergencia en climas fríos, desarrollada bajo presión en el Ártico, salvó vidas civiles después de la guerra. Los protocolos para tratar hipotermia y congelamiento desarrollados por médicos militares se convirtieron en práctica estándar en hospitales en regiones frías. Los montañistas, exploradores polares y trabajadores en industrias árticas se beneficiaron directamente del conocimiento médico adquirido a tan alto costo durante la guerra. La guerra meteorológica del Ártico prefiguró la importancia de la información y la inteligencia en la guerra moderna. La comprensión de que el conocimiento, información aparentemente mundana como los patrones climáticos, podía ser estratégicamente crucial, influyó en el desarrollo de servicios de inteligencia durante la Guerra Fría. La carrera para controlar información y mantener secretos, tan evidente en las operaciones de estaciones meteorológicas árticas, se convirtió en una característica definitoria de la competencia de superpotencias de la posguerra. Pero quizás lo más significativo es que el Frente Ártico demostró que el ambiente mismo podía ser un factor estratégico decisivo. Esta lección resonó durante décadas en planificación militar, desde las selvas de Vietnam hasta los desiertos del Medio Oriente. Los planificadores militares aprendieron a respetar el ambiente como un factor que podía alterar fundamentalmente la guerra, no solo como contexto, sino como participante activo en el conflicto. Y ahora, 80 años después, el Ártico está nuevamente convirtiéndose en un foco de interés estratégico global, pero esta vez por razones que los combatientes de la Segunda Guerra Mundial no podrían haber imaginado. El cambio climático está transformando dramáticamente el Ártico. El hielo marino que alguna vez cubría la región durante todo el año, ahora se retira cada verano a niveles récord. Los pasajes del noroeste y del noreste, que fueron fantasías navegacionales durante siglos, están abriéndose a la navegación comercial regular. Las estimaciones sugieren que el océano Ártico podría estar esencialmente libre de hielo durante los meses de verano en las próximas décadas. Esta transformación tiene implicaciones estratégicas profundas que hacen eco de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. El Ártico contiene aproximadamente el 22% de las reservas de petróleo y gas natural sin descubrir del mundo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. También contiene depósitos sustanciales de minerales raros, esenciales para tecnología moderna, incluyendo algunos de los mismos minerales, como el níquel, por los cuales se luchó hace 8 décadas. Las rutas marítimas a través del Ártico podrían reducir la distancia de navegación entre Europa y Asia en hasta 40% en comparación con las rutas actuales a través del Canal de Suez o el Canal de Panamá. Esto tiene implicaciones enormes para el comercio global y, por extensión, para el poder económico y estratégico. No es sorprendente que las potencias mundiales estén nuevamente mirando hacia el norte con ambiciones renovadas. Rusia ha invertido masivamente en reconstruir su presencia militar ártica, reabriendo bases soviéticas abandonadas y construyendo nuevas instalaciones a lo largo de su extensa costa ártica. Ha colocado reclamos agresivos sobre territorio ártico, incluyendo la presentación dramática de una bandera rusa en titanio en el lecho marino bajo el Polo Norte en 2007. China, a pesar de no tener territorio ártico, se ha declarado un estado casi ártico y está invirtiendo miles de millones en infraestructura ártica, investigación e incluso presencia militar, principalmente a través de asociaciones con Rusia. Estados Unidos está trabajando para actualizar su presencia ártica después de años de relativa negligencia. Canadá y los países nórdicos están reforzando sus capacidades árticas. Incluso las potencias no árticas como el Reino Unido, Japón y Corea del Sur
están desarrollando estrategias árticas. Los desacuerdos territoriales abundan. El estado de varias reclamaciones territoriales superpuestas permanece sin resolver. La línea entre aguas territoriales y aguas internacionales en muchas áreas árticas es disputada. El derecho a explotar recursos en zonas económicas exclusivas extendidas sigue siendo contencioso. Las capacidades militares en el Ártico están expandiéndose rápidamente. Rusia ha desarrollado nuevos rompehielos militares, sistemas de armas árticas y unidades especializadas entrenadas específicamente para combate en el norte. La OTAN ha intensificado los ejercicios en el norte, incluidos algunos de los ejercicios militares más grandes desde la Guerra Fría. Los submarinos, tanto nucleares como convencionales, patrullan bajo el hielo ártico, jugando un juego silencioso de gato y ratón que recuerda a la Guerra Fría. En este contexto, las lecciones del Frente Ártico de la Segunda Guerra Mundial adquieren una relevancia urgente. La historia nos enseña que la guerra en el Ártico es cualitativamente diferente de la guerra en otros lugares. El ambiente es un participante activo, no un telón de fondo pasivo. La logística se convierte en una preocupación primordial. Las capacidades especializadas son esenciales, no opcionales. El costo humano es extraordinariamente alto. Las lecciones más profundas son quizás las humanas. Los veteranos del Frente Ártico, tanto alemanes como soviéticos, frecuentemente expresaban en retrospectiva que el verdadero enemigo no era el otro lado, sino el ambiente mismo. Hay una sabiduría en esta perspectiva que resuena hoy cuando la humanidad enfrenta desafíos ambientales globales que no respetan fronteras nacionales. El Ártico de hoy es diferente del Ártico de 1941. El calentamiento lo está haciendo más accesible, lo que paradójicamente lo está haciendo más contestado. Pero el lugar fundamental sigue siendo uno de los ambientes más desafiantes de la Tierra, uno donde la arrogancia humana es rápidamente castigada y donde la resiliencia, adaptabilidad e ingenio son esenciales para la supervivencia. La historia del Frente Ártico es un recordatorio de que incluso en guerra, un conflicto supuestamente sobre ideología y poder, las realidades fundamentales del ambiente físico y la resistencia humana terminan siendo determinantes. Es una historia de hombres empujados más allá de lo que parecía humanamente posible, sobreviviendo, luchando y a veces incluso encontrando humanidad compartida en las circunstancias más desesperadas. Al contemplar el futuro del Ártico, haríamos bien en recordar las lecciones del pasado. El Ártico no se conquista, apenas se sobrevive. Aquellos que lo olvidan lo hacen bajo su propio riesgo. Pero ¿por qué esta historia permanece tan desconocida? ¿Por qué el Frente Ártico, a pesar de su importancia estratégica y el extraordinario sufrimiento humano que presenció, sigue siendo relegado a los márgenes de la historia de la Segunda Guerra Mundial? Parte de la respuesta es simplemente práctica. El Frente Ártico no produjo las batallas masivas de tanques de Kursk, los dramáticos desembarcos de Normandía, o los bombardeos apocalípticos de ciudades que dominan la narrativa popular de la guerra. Los números involucrados eran más pequeños. Las acciones eran frecuentemente operaciones de pequeñas unidades en lugar de movimientos de ejércitos masivos. El aislamiento geográfico del Ártico también jugó un papel. Había pocos periodistas o corresponsales de guerra allí para documentar lo que estaba sucediendo. Las historias que emergieron eran fragmentarias, filtradas a través de la censura militar, frecuentemente minimizadas o completamente suprimidas, porque eran demasiado brutales, demasiado desmoralizadoras para el consumo público durante la guerra. Después de la guerra, tanto Alemania como la Unión Soviética tenían razones para no destacar el Frente Ártico. Para Alemania representaba otro fracaso, otra meta estratégica no alcanzada. Murmansk nunca fue capturado. Los convoyes continuaron. Para la Unión Soviética,
Aunque técnicamente victoriosa en el norte, el costo había sido enorme y las ganancias territoriales mínimas. En el contexto más amplio de la Gran Guerra Patriótica y la victoria sobre el fascismo, el Frente Ártico parecía un detalle menor. Además, las historias que emergieron del Ártico eran incómodas. Desafiaban narrativas preferidas sobre coraje heroico y sacrificio noble. La realidad del Frente Ártico era más fea, más desesperada. Era una historia de hombres luchando principalmente por sobrevivir, donde el heroísmo a menudo se reducía a simplemente no morir congelado. Las historias de humanidad compartida entre enemigos, de soldados reconociendo su lucha común contra el ambiente, no encajaban bien en las narrativas de posguerra que enfatizaban la absoluta alteridad del enemigo. Durante la Guerra Fría, el Ártico se convirtió nuevamente en una zona de confrontación entre superpotencias, pero esta vez la confrontación era principalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La historia del Frente Ártico de la Segunda Guerra Mundial, que involucraba principalmente a Alemania y la Unión Soviética, no servía narrativas de Guerra Fría particularmente bien. Fue más fácil dejarlo olvidado. Incluso hoy, cuando tenemos acceso a archivos desclasificados y relatos de veteranos, el Frente Ártico permanece en gran parte ausente de la conciencia popular. Esto es una pérdida profunda, porque la historia contiene lecciones que son cada vez más relevantes. Nos enseña sobre resiliencia humana en circunstancias extremas. Nos muestra cómo el ambiente da forma a la guerra de formas fundamentales. Nos recuerda que las narrativas históricas son selectivas, que las historias que no contamos son a menudo tan importantes como las que hacemos, y nos advierte sobre los peligros de la arrogancia cuando enfrentamos las fuerzas de la naturaleza. Las voces de aquellos que estuvieron allí, las que sobreviven en diarios, cartas y entrevistas raras, hablan con una claridad y urgencia que resuena a través de las décadas. Un veterano soviético, entrevistado poco antes de su muerte a finales del siglo XX, dijo: «Queremos que la gente sepa, no por gloria, eso pasó hace mucho tiempo, pero porque es importante. Lo que vivimos allí, lo que aprendimos sobre nosotros mismos, sobre lo que los humanos pueden soportar y aún permanecer humanos, eso importa». Tiene razón, importa. La historia del Frente Ártico no es solo sobre el pasado, es sobre comprensión de límites humanos y ambientales, sobre respeto por las fuerzas de la naturaleza, sobre las formas en que los humanos responden cuando son empujados al límite absoluto de resistencia. Mientras el Ártico se calienta y se convierte en un escenario de competencia geopolítica renovada, estas lecciones no son académicas. Son prácticamente urgentes. Aquellos que operan en el Ártico hoy, ya sean militares, científicos, industriales o políticos, se beneficiarían de entender lo que sucedió allí hace 8 décadas. La historia del Frente Ártico es una de las grandes historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Es una historia de extraordinaria resistencia humana, de innovación bajo presión extrema, de los límites de lo que los humanos pueden soportar. Es una historia de horror y ocasionalmente de esperanza, de brutalidad y momentos de humanidad compartida. Es una historia que merece ser recordada, no solo como un ejercicio histórico, sino como una fuente de sabiduría sobre cómo los humanos interactúan con ambientes extremos, sobre los costos reales de la guerra y sobre la importancia de entender las historias completas y complejas que dan forma a nuestro mundo. Los soldados que lucharon en el Frente Ártico, tanto los que sobrevivieron como los que murieron congelados en ese paisaje implacable, merecen ser recordados. Sus historias merecen ser contadas, y las lecciones de su experiencia merecen ser aprendidas. Mientras nos enfrentamos a nuestros propios desafíos, desde el cambio climático hasta la competencia geopolítica renovada en el Ártico, la historia del Frente Ártico ofrece una perspectiva que no podemos permitirnos ignorar. Es un recordatorio de que la naturaleza
no puede ser conquistada, solo respetada y navegada con humildad. Es un testimonio de la extraordinaria capacidad humana para resistir lo aparentemente imposible, y es una advertencia sobre los costos reales, humanos y profundamente personales de los conflictos que libramos. El frente ártico fue olvidado, pero no necesita permanecer así. Su historia está esperando ser redescubierta, sus lecciones esperando ser aprendidas. En un mundo donde el Ártico está nuevamente convirtiéndose en un foco de atención estratégica, donde el cambio climático está alterando fundamentalmente uno de los últimos verdaderos desiertos de la Tierra, estas historias del pasado hablan directamente a nuestro presente y futuro. El hielo guarda sus secretos bien, pero eventualmente el hielo se derrite. Las historias emergen, las verdades se revelan. La batalla olvidada del frente ártico está finalmente saliendo de las sombras, no porque debamos glorificar la guerra, sino porque debemos entender sus complejidades, sus costos humanos y sus lecciones duraderas. Los fantasmas del frente ártico, esos soldados cuyas historias han permanecido congeladas en el tiempo, finalmente tienen su voz. Su mensaje es claro: respeten el Ártico, entiendan sus poderes y nunca olviden el costo humano real de la ambición estratégica en el lugar más implacable de la Tierra. Esta es la historia no contada de la batalla olvidada, que nunca sea olvidada nuevamente.